Bueno, muy bien, un feliz sábado para todos ustedes, para cada una de sus familias. Bienvenidos todos en esta mañana de Santo Sábado que venimos a aprender de la palabra de Dios, a estar atentos a la palabra profética más segura en este tiempo y que necesitamos como la antorcha que esté alumbrándonos en este tiempo de bastante perplejidad y bastante ansiedad para muchos y en especial para nosotros de bastante expectativa porque estamos esperando qué evento, Juliana, qué evento estamos esperando. Que Jesús venga, muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio que no es pequeño, pero este es una serie de estudios que pues estamos teniendo, pero específicamente hoy vamos a hablar de un evento que sucedió en esta semana en el cual se nos está haciendo la invitación de una carta a Cristo versus una carta del anticristo. Entonces es muy importante, la hermana Juan nos dice que nosotros no debemos de dejar de pasar los eventos proféticos sin que sean mostrados, sin que sean anunciados. Entonces, eso es parte de lo que vamos a estudiar en esta mañana para que por favor ustedes, como les dije, tomen nota. ¿Hoy qué día es? 19 de noviembre. Bueno, eso es para que pues sea evidencia que en este tiempo estamos escuchando este mensaje y que pueda ser compartido con otras personas. Este es un quiasma profético, básicamente es un resumen de Apocalipsis, de lo que significa una parte histórica, ustedes la ven a mano izquierda, y la parte escatológica, que es lo que viene, está en la parte derecha, pero pues, como les digo, esta presentación está siendo grabada para que quede, por si acaso ustedes no han visto este material. En nuestro canal tenemos un estudio de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, los 7 truenos, y específicamente estamos en este tiempo en los capítulos 12 al 14, que es la base de la gran controversia. ¿Es el sello de Dios o la marca de la bestia? Nosotros ya estamos muy familiarizados con esa información, por eso para las visitas que pues, vayan a escuchar este material, pues necesitamos poderles compartir esta información con más amplitud. Por ahora no hay tiempo suficiente para explicar todo. Pero básicamente nosotros estamos en este punto en la historia de la humanidad en el cual se va a desenvolver la gran controversia, y por eso a nivel visual, el quiasma visual, el quiasma óptico, nosotros lo tenemos en nuestro cerebro. Cada ojo capta una parte de una totalidad y eso nos permite ver a nosotros varias cosas y nos permite a nivel visual percibir varias cosas. Ustedes sabían, por ejemplo, que pues, cuando tenemos todos los dos ojos, que es el quiasma, en la parte de atrás, los colorcitos que ustedes ven, es lo que hace el ojo, los ojos en el cerebro. Nosotros tenemos los dos ojos y cada ojo captura una información. Esa información la lleva al hipotálamo, y en el hipotálamo hay una partecita que se llama el quiasma. En ese quiasma se obtiene eso y se refleja en instrucciones al cerebro para que nosotros podamos ver, por ejemplo, la tridimensionalidad. Entonces, una persona que no tiene sino un solo ojo no puede ver una tridimensionalidad. Si nosotros nos tapamos el ojo, por ejemplo, hagamos eso, nos tapamos el ojo, nosotros vemos todo plano, ¿cierto? Por ejemplo, hermano Camilo, si usted se tapa el ojo y nos ve a los dos, ¿cuál está más cerca? Porque usted ya lo sabe, me dice que soy yo, pero una persona que nunca ha visto tridimensionalmente no puede diferenciar entre el hermano Frey y yo qué distancia es. Eso hace la tridimensionalidad.
Otra cosa que hace la tridimensión, los ojos es, por ejemplo, determinar velocidades. ¿Quiénes manejan acá? Bueno, entonces resulta que cuando, o no solamente manejen, si a mí me tiran una piedra, yo alcanzo a ver qué tan rápido viene la piedra. Eso hace la tridimensionalidad. Entonces, básicamente, este quiasma lo que quiere decir es que nosotros tenemos una parte histórica que podría representar un ojo y la parte profética que es lo que está descrito en lo que viene más adelante cuando se dé el desarrollo de la gran controversia, es el otro ojo. Y ambos me permiten ver tridimensionalmente lo que es la gran controversia, que es lo que está sucediendo ahorita. O sea, nosotros tenemos una historia, tenemos un presente y tenemos un futuro. Entonces, la base de todo depende de la decisión y de lo que nosotros decidamos en la gran controversia. O sea, de nada va a haber el pasado, de nada va a valer el futuro, si yo no tengo claro lo que estoy haciendo ahorita, lo que está pasando ahorita. Eso es lo que finalmente tenemos que lograr ver. Y en cada capítulo, en cada libro, en muchos libros de la Biblia encontramos el quiasma, encontramos esta estructura. En Apocalipsis está. Entonces, voy a concentrarme en lo que estamos viendo nosotros ahorita, pero vamos a tomar en cuenta algo que está relacionado con las 7 iglesias. ¿Qué recordamos de las 7 iglesias? El mensaje de las 7 iglesias, ¿qué es? Señora, 7 etapas. ¿etapas de qué? De la iglesia. De los tiempos. ¿Desde qué momento hasta qué momento? No. Viene del tiempo de Jesucristo. Porque son las 7 iglesias. Apocalipsis dice uno la revelación de Jesucristo que le dio a Juan para comunicar. O sea que a partir de ese momento ese es el periodo de las 7 iglesias, que tiene su correspondencia en los 7 sellos y que también tiene su correspondencia en las 7 trompetas, pero solamente vamos a hablar de específicamente de las iglesias, pero vamos a mirar algo. Entonces, ¿qué es un periodo o tiempo de gracia? Ejemplo, en un crédito hipotecario, en un crédito bancario. ¿Qué es un tiempo de gracia? El último tiempo la última oportunidad que ganó. Una oportunidad que nos dan para pagar. O sea que existiría alguna opción de que se condone la deuda o que se pueda condonar la deuda por un tiempo. ¿Cierto? O sea, si le dan a usted un tiempo de gracia o un periodo de gracia, significa que no le van a cobrar ¿qué? Intereses. El crédito, no le van a cobrar intereses. Muy bien, muy bien. Entonces, quiero que recuerden eso solamente para una referencia. Encontré esto que dice, el plazo de gracia de un crédito es un periodo durante el cual el deudor no debe pagar ninguna cuota del préstamo. Ello previo acuerdo con quién. Con el bajo. O sea que nosotros tenemos que hacer un acuerdo con quién. Con el acreedor, con el banco. Entonces, estamos en este momento, hermanos, en un periodo de gracia, en un tiempo de gracia, y necesitamos hacer un acuerdo con quién. Con el acreedor, con alguien. Está bien, pero entonces tenemos que mirar a quién le debemos. ¿A quién le debemos? Señora, a Jesús. ¿Por qué le debemos a él? Porque ya pagó por nosotros. ¿De qué pagó? Nos dio su vida. ¿Por qué? Por nuestra salvación. ¿Pero por qué? Finalmente, ¿qué hicimos nosotros? Pecar. Pecar, o sea que hay algo asociado con el tema del pecado. Pero entonces, ¿somos deudores? Sí. ¿Debemos algo? Sí, muy bien. Quiero que tomen referencia de unos textos que vamos a tomar.
Vamos a ir a Mateo 18, por favor vayan a sus Biblias, Mateo 18, versículo 21, con relación a algo que nos dice ahí, de algo que es el tema de crédito, de un compromiso crediticio que nosotros tenemos. Dice, versículo 21, ¿ya están ahí? Sí, sí. Dice, entonces Pedro, ¿ya están ahí? Muy bien. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Porque eso era parte de lo que se decía, ¿no? Pues de acuerdo a la tradición, de acuerdo a los escritos antiguos, se nos invita a que nosotros perdonáramos 7 veces. Pero acuérdense que lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer, ¿qué vino a hacer con la ley? ¿Ah? Realzarla, a ampliarla. Y resulta que pues él amplía ese término de 7. ¿Qué le responde? Dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínense, si antes se decía que se perdonaba hasta 7 veces, y eso fue lo que la gente en el antiguo, allá en Israel, decía, no, hasta 7 veces perdono y ya, porque pues eso es la instrucción. Pero cuando viene nuestro Señor Jesús nos dice, ¿vamos a qué? ¿O necesitamos qué? Ampliar más porque necesitamos ampliar el crédito, ampliar el periodo de qué? ¿A quiénes? A los deudores, muy bien. Y vamos a ver algo muy importante, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces. La palabra hasta 7, y miremos aquí cuando dice cuántas veces, ¿a qué se está haciendo referencia o con qué se hace referencia? Por ejemplo, si digo, ¿hasta cuándo o cuánto? Hasta un periodo. ¿Hasta qué? Un periodo. ¿Un periodo de qué? De tiempo o de oportunidad. Muy bien. Dice, vamos a ir hasta, ustedes pueden leer por favor la historia que dice ahí, pues, de nuestro Señor Jesús da la referencia a 2 deudores, ¿no? Uno que debía un poquito y otro que debía mucho. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ya de la historia? Al final de esa historia dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si ustedes leen, dice el texto parte de lo que está mencionando en Mateo 18. Entonces, parte de lo que dice, ¿y a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos lo compararé y empieza nuestro Señor Jesús a dar la descripción de esta parábola. Ahora, la pregunta que quiero hacerles. Resulta que las ofensas viene del griego G3900, que significa error, transgresión, caída, falta, ofensa o pecado o transgresión. Entonces, si yo quiero que el Señor me perdone a mí, ¿yo qué debo hacer con los demás? Perdonarlos. ¿Hasta cuánto? Hasta 70 veces. Muy bien. Hasta 70 veces 7. Tenemos que perdonar a ellos 70 veces 7. Porque si yo quiero ser perdonado 70 veces 7, ¿por qué? Por el acreedor supremo, entonces yo necesito también perdonar 70 veces 7. Ahora la pregunta que quiero hacer, ¿por qué Jesús dijo hasta 70 veces 7? Asociado con la palabra de Dios, con la profecía bíblica, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué no dijo 60 veces 7? ¿Por qué no dijo 80 veces 7? Pero siempre. ¿Se habían hecho esa pregunta? No dijo siempre perdonaréis.
Señora, o por qué siempre? Siempre, ya. Muy bien, entonces, ¿por qué digo 60 veces 7? Porque el 7 es perfección. Perfección. Bueno, y 70, Y porque es un múltiplo. A 70 semanas. ¿por qué es un múltiplo? Señor, A 70 semanas tiene que estar incluido. 400. a ver, hermano Camilo, muy bien, vamos a ver, ¿por qué? Pueden estar incluidas la profecía de las 70 semanas. ¿No? Proféticamente. ¿Será, hermano Camilo? Hermano, porque así como el Señor dio un periodo de tiempo de terminación de gracia para el pueblo judío, igualmente con el perdón, pues el Señor dice que 70 veces 7 podemos perdonar. ¿Sí? Tiene un cumplimiento también de un término, porque el tiempo de gracia no dura para siempre. Pero ¿por qué 70 veces? Pues vayámonos, está muy bien, ¿no? Pero entonces, vamos muy bien, Camilo, ahí ya vamos perfilados. ¿Por qué 70? Porque estaban determinadas 70 semanas sobre su pueblo y bueno, hasta ahí. Muy bien. Hasta llegar. Entonces, la pista está aquí en el rojito, en el azulito. ¿Por qué Jesucristo dijo hasta 70 veces 7? ¿Qué significa la palabra Cristo? Cristo ungido. ¿Ah? El ungido, el Mesías. Muy bien, entonces tenemos que ir a la palabra de Dios para saber en qué momento, pues, ese Jesucristo, ese Cristo viene aquí a la tierra y él tenía una misión. Cumplir la profecía, sellar la misión. Muy bien. Y pues sabemos que hay unos textos, vamos a ir a Juan 1, 40, 41, una persona, Juliana, por favor búscame Juan 1, 40, 41. Juan 1, 40, 41. Otra persona me va a buscar, Efraín, me vas a buscar Daniel 9, 25 al 26. Y, a ver, el hermano Camilo va a buscar Isaías 53 del 5 al 6. Esto con el tema de que estamos viviendo un periodo o un tiempo de gracia en el cual necesitamos perdonar a nuestros acreedores, a nuestros deudores, ¿cuántas veces? 70 veces 7, muy bien. Entonces, Juan 1, 40, 41, Juliana. Lee duro, por favor. Andrés, hermano de Simón, Pedro era uno de los dos que habían mandado a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Muy bien, entonces hemos encontrado al Mesías. El pueblo hebreo estaba muy atento a las señales proféticas del nacimiento de quién era el Mesías, porque sabían ellos que era el Hijo de Dios. Por eso es que cuando Cristo se proclama el Mesías, se proclama, digamos, hace reconocer que Él es el Mesías, con todas las señales, con todo el prodigio, Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Le preguntaron: ¿usted es el Hijo de Dios? Usted lo ha dicho, decía nuestro Señor Jesús. Entonces, ahí está el cumplimiento de las profecías. ¿De qué libro? Porque resulta que en ningún otro libro aparece, hay otro texto que habla del Mesías, pero de la profecía que hasta cierto tiempo iba a aparecer, está en Daniel, en ninguna otra parte de la Biblia. Por eso es que ellos sabían que Daniel tenía la clave para descifrar quién era el Mesías. ¿Quién tiene Daniel 9 del 25 al 26? Dale, dale. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Mencionó Daniel la palabra hasta, o sea, en un periodo de tiempo tenía que ser especificado. Ahí nos dice más adelante, habla primero de 7 semanas, 62 semanas, son 69, habla de otra semana, que el Mesías iba a hacer un pacto con muchos y que a la mitad de la semana iba a morir. No vamos a entrar en ese detalle, pero por eso es que nuestro Señor dijo, hasta 70 veces 7, o sea, hasta que se cumpla ¿qué? La profecía de quién? De Daniel, que va a decir quién es el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Pues él. Cristo está diciendo, tiene que cumplirse la profecía de las 70 semanas. Y se ha cumplido. Como dijo él cuando entró a la sinagoga después de ser bautizado, entra a la sinagoga y le pasan el libro de quién. ¿Qué capítulo? 53. ¿Quién va a leer Isaías 53? También. 53. Versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, Jehová puso en él la carga de nuestros pecados. O sea que Cristo se hace portador de él. O sea que él es acreedor de nuestros, porque él los toma. Hasta 70 veces 7. O sea que nuestro Señor Jesús les está diciendo 70 veces 7, hasta 70 veces 7. Hasta que se cumpla esa profecía. Y esa profecía se cumplía en él. Y por eso vemos los textos ahí para que entendamos. Entonces, ¿estamos en un periodo de gracia? ¿A quién le debemos? ¿Por qué? Porque él pagó por nuestros pecados. Y él señala las profecías bíblicas, por eso tengan ustedes en cuenta cuando ustedes les pregunten, ¿y por qué él dijo 70 veces 7? Por favor, recuerden estos textos para que lo puedan compartir con sus estudiosos, con sus estudiantes. Muy bien. Entonces, como estamos en un periodo de gracia, estamos llegando a ese punto culminante de la historia de la humanidad asociado con las profecías bíblicas que están en qué versículos y en qué capítulos. Capítulos 12 al 14 de Apocalipsis, es la gran controversia. ¿Y cuál es la carta que escribió Cristo para cada habitante de la tierra que está vivo hoy? Noviembre 19 del 2022. ¿Qué carta escribió él? Bueno, las cartas de Apocalipsis, muy bien. Apocalipsis 1:1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y si esto lo escribió Juan hace 2000 años, hermanos, y estaban expectantes ellos de la venida de Cristo, 2000 años después estamos nosotros mucho más expectantes de la venida de Él. Y ¿quién estaba más cerca? O sea, ¿a quién le corresponde que esta profecía o estas palabras estén más cerca? ¿Para quiénes? A nosotros los que estamos en este momento, muy bien. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. O sea, Juan vio todas estas cosas. Y la promesa es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. O sea que cuando nosotros abrimos la profecía bíblica, pues no tiene que haber susto, sino por el contrario, tiene que haber una bienaventuranza. Tenemos que estar confortados en saber que ese tiempo profético se está cumpliendo para nosotros en este tiempo. O sea, tiene que, para las visitas, el tiempo, digamos, de entender las profecías es ahorita. No tiene que haber susto
porque revelaciones o apocalipsis significa revelación, o sea, está abierto, no tiene que haber susto. Y sigue diciendo: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. El que es, ¿por qué dice que es? ¿Por qué dice Juan el que es? ¿Quién es él? Y pues el versículo primero nos dice la revelación de Jesucristo, o sea, ¿a quién se refiere él? A Jesús. A Jesús, muy bien. ¿Qué era? ¿Por qué dice que era? Porque existió siempre. Porque antes de venir existió. Y también está incluido que él murió. Pero ¿qué va a pasar? Ha de venir. La promesa es esa. O sea, nosotros tenemos que estar alegres y contentos en saber que viene el pronto, pero tenemos que estar preparados para ese evento. O sea, no podemos decir, sí, yo lo espero, pero ¿cómo lo espero? Sí, yo soy deudor, pero ¿cómo yo quito esa deuda que yo tengo con él? ¿Cómo yo acepto que él sea mi acreedor? Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Esto es un tiempo pasado, pero también aplica para nosotros. Dice: de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria y el poder para siempre, jamás. Amén. Dice la hermana White en Hechos de los Apóstoles, dice: los nombres de estas, refiriéndose a las iglesias, es un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7, como decía la hermana Estela, refiriéndose a 7, 70 veces 7, el 7 allá que ya mencionó, dice, significa o indica algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces, ya para efectos del tiempo, y pues sabiendo que estamos en el último periodo, o sea, en la última iglesia, ¿en qué iglesia estamos? Recordamos, ¿no? Entonces, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea que estamos en el periodo de la última iglesia. Muy bien, vamos a mirar lo que dice la iglesia, Apocalipsis 3, referida a Laodicea. Nos habla y dice: escribe al ángel de la iglesia. O sea, esta es la carta que escribió Cristo a través de Juan para su iglesia, y específicamente a nosotros. Esa es la carta que él escribió para nosotros. ¿Está bien? O sea que aquí nosotros tenemos que estar seguros de saber a quién le vamos a creer. Porque hay otra carta que el anticristo ha escrito y la mandó y la publicó al mundo entero. Y nosotros, como la última iglesia que estamos en este tiempo, necesitamos tomar una decisión. Dice Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueres frío o caliente, mas como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca. Esa es la condición de tibieza. Esta es la condición laodicense. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está la condición de lo que es. Entonces, de lo que él cree es una cosa, pero lo que Dios ve es otra. Tú dices, versículo 18: yo te aconsejo que me compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que vistas. Ya sabemos pues que eso es la justicia de Cristo, el manto de justicia que Él quiere ofrecernos en el reemplazo de nuestros pecados. Ahí nos cubre. Él es el propiciatorio, Él nos cubre de lo que pide la ley. Yo reprendo y castigo a los que me amo. Sé pues celoso
arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y nos promete y nos dice, es una condición, al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está la garantía del éxito de él, que él se sentó a la diestra del Padre y también nos va a sentar allá. ¿Cómo? No lo sé, pero él lo prometió. Él prometió que así como él venció, pero ¿a qué se refiere al que venciere? ¿Vencer qué? O sea que él pudo pagar esa deuda porque él venció el pecado. Ahora nos invita a nosotros también eso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Dios envió por medio de su profeta Juan a que se escribiera una carta a cada pueblo, a cada miembro de la iglesia en diferentes periodos históricos. Ahora nos corresponde a nosotros la carta de la Odisea. Es una advertencia, hay reprensión, hay encomio, hay algo que hay que corregir. Eso pues no, nos podríamos tomar un día completo para poder estudiar toda lo que es la instrucción para la iglesia de la Odisea. Pero entonces, él escribe esta carta, Cristo nos está diciendo, preste atención a esta carta, porque esa es la condición del pueblo de Dios para este tiempo. Y eso lo escribió hace 2000 años, Juan. Ahora, resulta que hay alguien que escribió una carta, vamos a mirar con relación a algo que dice A.T. Jones. Él escribió un libro que se llama Los Imperios de la Biblia. Aquí ustedes pues encuentran la referencia. Ese libro está en inglés, pero tiene mucha historia. Es un libro muy, muy bueno. Dice en resumen, es un párrafo, página 27. La idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol. Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar. Y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal. Luego este puede ser descrito como el culto universal. Entonces empieza a describir los diferentes reinos y pues básicamente hice un resumen en la parte de abajo que ustedes ven en la pantalla. Con relación a los imperios mencionados en la Biblia, encontramos a Asiria y Babilonia. El culto solar se llamaba Bel Shammaz, en Egipto se llamaba Ra, Osiris, Horus, Armachis, Atón. Fenicia, que aparece también en la Biblia, se adoraba como Baal, Melkart, Shemesh, Adonai, Tamuz y Moloch. En Siria como Tamuz y el Agóbalo, que es lo que dice A.T. Jones en este párrafo. Solamente yo lo que hice fue darle un realce con relación a lo que menciona la Biblia. Moab se aparece como Baal Peor Quemos. Medo-Persia aparece Hormuz Mitra. En Frigia aparece Atis. Y en Grecia y Roma pagana aparece Adonis, Apolo, Baco y Hércules. Ahora, nosotros sabemos con base en la profecía de Daniel capítulo, ¿qué capítulo nos describe unos reinos, que hubo un sueño de un rey? ¿Ah? Daniel 2 muy bien nos habla de Babilonia, nos habla de Medo-Persia, y nos habla de Grecia y nos habla finalmente también de Roma pagana. Entonces, todo el culto, y por eso resumimos aquí, el culto idolátrico universal a la naturaleza está centrado en el ¿qué? En el sol. Muy bien. Entonces, recuerden por favor esta frase. Todo lo que tenga que ver con soles está finalmente detrás, es un culto ¿a qué? A la naturaleza. Pero detrás de ese culto a la naturaleza encontramos los nombres de Satanás siendo personificado, siendo nombrado en las diferentes culturas con esos nombres. Por ejemplo, en la época de Babilonia, Bel, Baal también, allá lo encontramos en la tierra de Moab. Por eso es que Babilonia era
Babilonia es puerta y Él es Dios. Entonces ellos sabían que Babilonia es la puerta a los dioses. Y la principal puerta de Babilonia era Ishtar. Ishtar pues es la antigua diosa que en este tiempo pues sabemos pues que está representado en la Madre del Cielo, como le denominan las culturas antiguas. Entonces pues no vamos a entrar en ese detalle, pero básicamente entonces, de acuerdo a las profecías, y ahí preguntaríamos a qué profecías, ¿qué poder heredó el culto idolátrico a la naturaleza centrado en el sol? ¿Qué poder, de acuerdo a las profecías, nos dice y qué profecías nos hablan de qué poder iba a acumular todos esos misterios del culto solar? ¿Roma qué? Roma Papal. Acuérdense, entonces nosotros sabemos pues que la profecía nos habla de eso. Aquí, cuando nosotros a nivel de lo que sabemos como protestantes, el protestantismo se estableció para abrir la Biblia y para podernos decir quién es o qué personaje es el anticristo, qué personaje es la abominación desoladora, qué personaje es el cuerno pequeño, quién es el hombre de pecado, quién es la bestia que sube el mar allá en Apocalipsis 13, quién es la gran ramera, quién es Babilonia la grande. Todos señalaban a Roma papal. Eso es parte de la historia que nosotros pues no nos la inventamos, sino esto hace parte de lo que está escrito en la historia. Entonces ya ellos identificaban que el sumo sacerdote de los misterios antiguos de adoración solar, que lo representan, por ejemplo, en Babilonia, en Egipto, se representa a un personaje de blanco ostentando las llaves, es exactamente lo mismo que nosotros encontramos en ese culto de adoración pagana, lleno de símbolos, que es el sistema papal. Entonces esto es básicamente toda la representación de lo que fue la adoración pagana solar. Su sacerdote llevaba unas vestimentas y exactamente eso es lo mismo que encontramos en el sistema papal. Entonces esto es historia, esto no es inventado por nosotros, sino esto es simplemente básicamente la historia. Y el poseedor de los misterios babilónicos, cuando allá en Apocalipsis 17, misterio Babilonia, se refiere a los misterios de adoración solar centrados en la naturaleza, cuyo principal culto era la adoración al sol. Por eso es que aparecen los símbolos del sol en todas las... Ustedes yo vengo de cuna católica, y eso es lo que nosotros vemos en los templos, en las iglesias católicas, ¿cierto? Vemos soles por todos lados, en el cáliz, en los vidrios, en las aureolas de las personas que son representadas como supuestamente santos, pero básicamente pues eso es lo que encontramos. Entonces, todo eso son símbolos. La Biblia está llena de símbolos y la historia también confirma todo. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué tenemos que estar atentos a eso? Porque justo en este tiempo, hermanos, en esta semana pasada se dio una reunión allá en Egipto, en el monte Sinaí, donde se habló de unos mandamientos. Entonces, eso tiene que ser un campanazo para el pueblo de Dios, de saber que si mencionan monte Sinaí, si mencionan mandamientos, si mencionan que hay que cuidar el medio ambiente, y el medio ambiente, si lo relacionamos con lo que dijo A.T. Jones, que el culto a la naturaleza está centrado al sol, y si hablamos de medio ambiente, si hablamos del cuidado al medio ambiente, si escuchamos hablar de la madre tierra, ¿qué estamos escuchando? Pues adoración a la naturaleza. De nuevo un resurgimiento otra vez de lo que este poder hizo durante 1260 años de acuerdo a la profecía, y eso sucedió en esta semana. Por eso la hermana Juan dice que no debemos dejar de hablar de estos eventos proféticos
porque nos compete a nosotros. Entonces, dice, este es un artículo de agosto 25 del 2022 de la revista Newsweek. Ahí está la referencia para que ustedes lo pueden pues, buscarla en inglés y pues aquí está la traducción. Dice, una estrecha, y acuérdense qué es lo que, cuando nos hablan a nosotros hermanos de Egipto, porque pues allá en Éxodo 20, los mandamientos de Dios comienzan con unas palabras claves, ¿cierto? Vayamos a Éxodo 20, busquen por favor sus Biblias. Dice Éxodo 20, comienza con la palabra, con un enunciado, que es clave para que nosotros entendamos que cuando nos habla el mundo moderno, nos hablan de que se iban a reunir ¿en dónde? En Egipto, y que nos hablen de mandamientos, pues tiene que alertarnos, hermanos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué desde la tierra de Egipto de casa de esclavos. Esa es la palabra, esclavos. Ponga por favor en su Biblia, siervo significa esclavo. Ponga ahí una notica, siervos, esclavos. Entonces, cuando nos hablan que hay una reunión y nos dice una estrecha franja de tierra bíblica desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto, no solo es el camino de los israelitas durante el éxodo, sino también el lugar de nacimiento de nuestra ¿qué? Redención climática. A ver, entonces comencemos a ver. Dios en su carta nos dice al que venciere yo le haré para que se siente conmigo. Pero hay un movimiento a nivel mundial que está asociado con el clima, que nos va a decir, no, mire, la redención no viene de Cristo, sino viene de ¿quién? Pues de la naturaleza. Y eso es lo que A.T. Jones nos dijo y lo que nosotros sabemos y lo que todas las culturas nos hablan de la adoración solar, de la adoración a la naturaleza centrada en el sol. Y la profecía nos decía que iba a venir ese momento en el cual se iba a poner en contraposición la ley de Dios versus la ley del hombre. Pero la está presentando a nivel mundial detrás del disfraz del cambio climático, de la redención climática. Y en esta semana que pasó, hermanos, sucedió el evento que fueron al monte Sinaí y bajaron con unos mandamientos para tener la redención ¿qué? De la naturaleza. Climática. Y la profecía nos dijo que teníamos que estar atentos a eso, que teníamos que estar atentos a ese evento. Vamos a mirar. Dice, el próximo mes de noviembre los líderes mundiales se reunirán en Sharm el Sheikh para tratar de elaborar otro plan climático para un futuro demasiado. Van en el COP27, ¿cierto? O sea, ya llevan 27 años tratando y tratando y tratando. Y el sistema papal pues tratando de acomodar las cosas. Pero para eso es que hemos llegado a este tiempo, hermanos, para poder no ser engañados, para estar atentos. Y pues dicen aquí el tema, todo ya usted menciona, todo, por todo lado usted ve, incluso a usted salud, incluso ustedes en los supermercados ya no les dan bolsas porque ¿qué les dicen? Porque es que hay que ¿qué? Eso ya está cundido por todo lado, hermano. Hay que cuidar el medio ambiente. Y claro que tenemos que cuidar el medio ambiente. Lo que pasa es que el pueblo de Dios tiene que discernir que cuando se coloque la ley de Dios por debajo y se ponga la ley humana encima, ahí está el cuidado, ahí está la advertencia. Y si nos están hablando de mandamientos, nos están hablando del monte Sinaí, y ya estamos llegando al punto en el cual se está destapando todo para hablar del tema de la redención climática. Entonces, pues ahí tenemos que estar atentos, hermanos, para no ser engañados y para estar totalmente preparados para lo que se avecina. Entonces dice la esperanza climática, entonces ya no viene la redención de Cristo, sino viene la redención del clima, o sea, hay que cuidar a la naturaleza. O sea que ya estamos presenciando el culto a la adoración a la naturaleza y detrás está centrado ¿qué? En el sol.
Por ahora no, por ahora vamos a mirar a lo que es el sol. Dice, la esperanza climática puede no provenir de la 27ª reunión de líderes mundiales sobre el tema, sino de un lugar cercano de gran poder espiritual. Un grupo de nosotros, bajo los auspicios del Centro Interreligioso para el Desarrollo Sostenible y el Instituto Interreligioso, ¿qué? Elías. ¿Qué nos dice la profecía? Y ellos conocen la profecía. Y saben que en el tiempo del fin se va a levantar el espíritu de quién. No es casualidad que le ponen esos nombres porque ellos saben a qué están jugando. Nos reunimos recientemente en el monte Sinaí para imaginar qué mensaje de esperanza y transformación puede ofrecer las religiones a la humanidad mientras nos enfrentamos a los retos de la justicia climática. Ya no es justicia divina, sino todo lo están ya centrando hacia qué, hacia la naturaleza. Y A.T. Jones nos recuerda que el culto a la naturaleza está centrado, el culto idolátrico a la naturaleza está centrado en el sol. O sea que la adoración a Baal, la adoración a Moloch, la adoración a Beel, a Shamesh, a todos los nombres de adoración satánica se combinaron y se están combinando en este momento en el culto a la naturaleza a través del tema del cambio climático. O sea que estamos viendo el resurgimiento de nuevo del sistema papal, del paganismo que hubo en la Edad Media. Eso es lo que la profecía nos dijo que iba a pasar. Que se le dio una herida como muerte, pero ese poder iba a surgir. Ahora, estamos viendo eso, hermanos, ante nuestros ojos y por eso tenemos que estar atentos. Dice, una de las ideas era volver ¿a qué? A los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Entonces, por eso, y ustedes busquen, hermanos, el Instituto Interreligioso Elías, y ahí ustedes van a encontrar que es un instituto que une al islamismo, al budismo, al hinduismo, a todas las religiones que existen ahorita. Es un movimiento ecuménico en el cual desafortunadamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día está ya participando abiertamente. Entonces, no voy a entrar en ese detalle, haga su tarea. Ahorita les voy a dar una referencia de una serie que compartimos para que ustedes sepan y entiendan quiénes son los 25 varones de Ezequiel 8:16, para que usted pues estudie ese tema. Dice, aunque no está grabado en piedra, esta es mi versión, lo que dice el autor. Ustedes al final van a ver la referencia de quién es ese señor, o sea, quién es el autor. Entonces, empieza a reconocer un ser superior, pues se lo voy a dejar para que ustedes, aquí no es el ser superior de arriba, sino el ser superior que hay en dónde, en usted, porque pues ya de eso se trata, que no hay un ser superior arriba, sino está dentro de usted. Al igual que Alcohólicos Anónimos, el primer mandamiento es reconocer con humildad que somos socios del Creador y estamos sometidos a Él. Entonces, aquí no es, dice, aquí somos socios, ¿no? O sea que son iguales, o sea que lo pone a tú, ¿sí? Co-creadores. ¿Señor? Co-creador. Co-creador, muy bien. Vota por el clima y pues acuérdense que todo esto lo están centrando ¿a qué? A la naturaleza. O sea que los 10 mandamientos de Dios los están transfiriendo a los 10 mandamientos a la naturaleza. Vota el clima, dice James Sterlich de la organización no gubernamental del Departamento de la Paz, enseña que tenemos que pedir cuentas a los gobiernos y a las empresas, ya que son ellos los que profanan nuestra casa común. Entonces, si esos términos de profanar tiene que ver con qué. ¿Señor? Con la adoración, claro, temas espirituales. Que cada nueva licencia de perforación y gasoducto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso para nosotros en este tiempo? Y no me voy a meter en el tema político, pero ¿qué es lo que está diciendo el presidente Petro? Que es más pecado, por decirlo así, él dijo, es más terrible que se produzca petróleo y no que se consuma coca. Sí, ¿sabe? Bueno, por eso digo, no es un tema político, pero tiene que ver con nosotros porque es una agenda mundial en que todos los gobiernos están diciendo, mire, tenemos que acabar la perforación
Porque, ¿qué? Porque eso es un pecado. Porque va en contra del mandamiento climático que ellos están presentándole a todo el mundo. Y usted va a ser partícipe de esa presión mundial con el tema de quitar perforación y quitar producciones de petróleo, porque usted va a tener que pagar por eso. Usted no va a tener para cocinar. O va a tener, pero pues va a tener que pagar mucho, porque cada vez que usted use el gas, usted está cometiendo ¿qué? Pero entonces, si usted quiere pecar, entonces usted va a tener que pagar. ¿Y eso qué es lo que nos decía en la antigüedad, en la época de las indulgencias? Pues peque usted, pero entonces tiene que pagarle para que usted siga pecando. Ese es el resurgimiento del sistema papal, hermanos, ante nuestros ojos. ¿Está claro hasta acá? Vamos a avanzar. Les dejo para que lean. Bueno, dice, ¿no? Las compañías permitieron de gas encerrar el monopolio caro y contaminante durante al menos. Hay una serie, hermanos, que ustedes van a encontrar en el canal nuestro que se llama Los Mercaderes de la Tierra. Para que por favor la busquen en el canal de Apocalipsis 14. Ahorita les voy a dar la referencia. Ahí hicimos un estudio basado en lo que es la generación de la dependencia del petróleo, para que en este momento ellos mismos están desmontando esa dependencia, pero están dando la solución. El tema es serio, o sea, el tema es profundo. Este es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento: no asesinar. Dice, puesto que sabemos que millones de personas, por lo general los más pobres y los indígenas, morirán y sufrirán los efectos del calor y el frío extremos, los incendios forestales, el aumento del nivel del mar, las tormentas sobrecargadas. ¿Por qué el enfoque habitual de la mayoría de los líderes no les hace cómplices de asesinato? Pues generan la crisis, generan los huracanes, generan las devastaciones forestales, generan los incendios, y ahora le están echando la culpa al mismo ser humano, y finalmente usted es culpable del cambio climático porque usted está respirando, porque usted produce CO2. O sea que la intención es acabar ¿con quién? Con la humanidad. Porque hay que defender a la madre tierra. Es una exaltación a la naturaleza. Así es. Así es. Muy bien. Vamos a seguir. Tercero, no robar. El cambio climático nos está robando el futuro. También estamos robando a la naturaleza su capacidad de regeneración. ¿Vuelve otra vez a mencionar la naturaleza? Sí. No dar falso testimonio. Hay pecados de omisión, los políticos que no dicen la verdad sobre los peligros reales inmediatos del cambio climático, y hay pecados de comisión, los mismos líderes de la Conferencia Mundial Anual sobre el Clima, que aprueban nuevas licencias de perforación. Vuelve otra vez el tema del petróleo. O sea que todos los mandamientos están relacionándolos con el tema del cambio climático. ¿Guardar qué? ¿Cuál es entonces la alternativa que está? Precisamente eso es lo que vamos a ver, Amandita. Ahorita miremos lo que dice con relación a este mandamiento. Guardar el Shabbat. ¿Pero qué? ¿Con un día? ¿Con un día que justo se acaba eso? Porque los están diciendo es que no más perforaciones porque contaminan. Porque hay contaminación. Pero entonces, ¿qué dice? Dice, las emisiones se reducen en un 30% durante el sábado. Él es judío. Cada semana en Israel y casi se reducen a cero en el Yom Kippur, el día del perdón judío, el más sagrado del año. Un día de descanso semanal sin emisiones de carbono podría reducir las emisiones del mundo en una séptima parte. Pues ellos están diciendo que esa es la solución. Dice, y puede ser observado por distintas comunidades religiosas en días que... días diferentes, o sea que por ahora el viso, los pelos que Satanás le pone al asunto, pues están diciendo, pues bueno, no tiene que ver con el sábado, pero entonces cualquier día, pero la profecía nos dice claramente cuál es el día que se va a imponer, porque el culto de adoración solar a la naturaleza centrado en el sol estaba asociado con qué día, el domingo, que fue lo que la tradición pagana romana recibió de la oración antigua
de los misterios antiguos en el cual Satanás estableció que el primer día de la semana era el día del culto al sol. Eso fue como cuando empezó Constantino, que no obligaba directamente el domingo, sino que empezaron a guardar el sábado y también el domingo al mismo tiempo. Y fue gradual hasta que se desvaneció en el tiempo. Pero ellos sabían, ellos allá, si nos vamos a la época del siglo III, ellos sabían que el culto de adoración pagana solar era el primer día de la semana. En inglés el domingo es Sunday, Sunday, que o es sea, día del sol. Exacto. Para allá vamos, muy bien, vamos a mirar. Entonces, hablan ya del guardar el Shabbat. Tú innovarás. El mes pasado estaba subiendo al monte Sinaí a las 3 de madrugada y casualmente me encontré con mi amigo tal, el autor del libro que lleva el nombre de este mandamiento. La tecnología puede acelerar la descarbonización, la colaboración puede acelerar la aplicación. ¿Honrar a quién? ¿Qué tiene que ver con el culto? ¿A qué? A la naturaleza, centrado ¿qué? En el sol. Muy bien. Esta chica de 15 años de California dice que el cambio climático es una forma de incendio provocada contra el mismo hogar que nutre nuestras vidas y la de todos los seres vivos. No necesitas codiciar. La rabina Jenny Jensen enseña, tenemos suficiente y tenemos la ciencia y la tecnología que necesitamos para construir un mundo en el que todas las personas puedan tener lo suficiente. Solo necesitamos conseguir la voluntad política. Entonces, otra vez incluye el tema del cambio climático para eso. No te dejes engañar. ¿A qué creen que se refiere? Dice, las compañías petroleras, estamos ahí, las compañías petroleras y de gas y los líderes poco sinceros quieren que creas que la clave está en reducir la huella del carbono a través de la acción individual. No, tenemos que ser ¿qué? O sea, ¿qué historia nos recuerda? Bueno, algo que nos dice, hagámonos un nombre y seamos uno, la historia de Babel. Pues otra vez está resurgiendo la torre de Babel ante nuestros ojos, porque no puede haber comentarios, no puede haber pensamientos individuales, sino tiene que ser todo ¿qué? Correcto. O sea, no puede haber libertad de conciencia. El bien común, correcto. Dice, sin embargo, enseña que no debemos depositar la carga de la solución del cambio climático en la acción individual. O sea que tenemos que montarnos en un tren donde esté todo el mundo, que vaya a la velocidad de la luz. ¿Y qué nos recuerda eso? La profecía de la hermana Falla, en la cual el maquinista es el segundo al mando de Satanás. ¿Y eso va hacia un qué? Hacia un precipicio. A la velocidad de la luz. Entonces, esto es lo que nos está viendo. Y el +1, o sea, como eran 10 y le adicionaron 1, no abandone la esperanza ni la lucha. Entonces, la esperanza no es en quién. No es en Cristo, no es en Dios, no es en la palabra de Dios, sino en quién. Dice, el auge de las antiguas dinastías egipcias. Entonces, cuando me empiezan a hablar de esto, hermanos, Egipto, mandamientos, monte Sinaí, 10 mandamientos versus ley humana. Dice, el auge de las antiguas dinastías egipcias coincidió con el auge del culto ¿a quién? A Ra, el dios del sol. Una nueva era de las energías renovables debe brillar desde Egipto este noviembre a nuestra civilización. Como la de los antiguos egipcios estaría condenada. Cuando los líderes religiosos de todos los credos, ¿de cuántos? Todos. ¿Incluido qué credo? Hermanos, usted haga la tarea, busque si la Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa está en el movimiento ecuménico, y ya el movimiento ecuménico está endosando el tema del cambio climático. Esto es parte de lo que tenemos que compartir, por eso estamos grabando esta presentación, para que no solamente usted la escuche, sino pues las personas que más adelante lo hagan.
Dice, tratarán de llegar al corazón de la humanidad y entregar un mensaje que... Eso es la carta que se le está vendiendo al mundo entero, hermanos, versus la carta que Dios le dio a su iglesia para este tiempo. Dice, el poder del Sinaí ya funcionó una vez para impulsar la revolución moral. O sea que necesitamos otro cambio, otra revolución para impulsar el momento profético, pero ya no lo van a inducir a la palabra de Dios, sino lo van a inducir a que sea esos mandamientos de ellos. Para mantener el calentamiento global en 1.5 grados centígrados a finales de este siglo necesitamos un milagro. Y resulta que no hay cambio climático, hermanos. Si usted pues no voy a entrar aquí, busque, hay un... Bueno, no vamos a entrar, pero no hay cambio climático. No hay cambio climático. Están alterando el clima, sí, pero eso no es cambio climático, eso es cambio climático alterado, provocado, inducido. Ni siquiera lo de los deshielos tampoco. Sí, ustedes vieron ayer, la hermana Flor, vimos un chemtrail y mostramos. Aquí había uno fumigando, estaban fumigando, ¿no? Como decía. Aquí no fumigan la gente. Así es, exacto. Dice el que escribió este artículo, dice, nominado por 12 países africanos, pues al Premio Nobel de la Paz porque tiene una compañía de venta de paneles solares. Dice, y es el embajador del Premio a la Solución Climática de Israel, y se le puede seguir en tal. Entonces, en agosto promovieron esa reunión de los líderes religiosos para que cuando llegara el COP27, entonces se dieran los mandamientos. Se dio esa reunión, fueron al monte Sinaí, la verdad yo no he encontrado, pues estuve buscando videos o información de los líderes religiosos que fueron, pero ya eso sucedió. Pero lo que tenemos que estar preparados, hermanos, es que eso nos indica que la ley dominical está cada vez más cerca, cada vez más presente entre nosotros. Estaba con una hermana de Venezuela y me dijo que Maduro se había asistido porque pasó allá en la televisión contando dónde visitó, qué fue lo que hizo. Y allá también estuvo nuestro presidente Pérez. Y tuvo tiempo de hablar. Y él tuvo tiempo y estuvo diciendo que tenía que cortar el petróleo y el gas porque es menos peligroso que la cocaína. Pero entonces es que eso es ellos mismos se están contradiciendo. Porque nosotros, ¿por qué estamos consumiendo plásticos y por qué estamos consumiendo gas? Porque nos lo vendieron, nos lo facilitaron. Por eso, ellos mismos. Entonces, sí. No es el consumidor el que causa eso, sino es los productores de todos esos productos que nos vendieron y nos metieron por los ojos. Pero eso es parte de la estrategia que tenemos que ver, eso es la estrategia jesuita, que es la tesis, antítesis y síntesis. Se crea el problema, se crean los contras y ahora se va a proveer la solución. Entonces, eso es la estrategia jesuítica que ha operado y por eso tenemos que ver pues, que ellos fueron diseñados para destruir el protestantismo y no les importa pasar décadas, siglos, preparando la estrategia para cumplir el objetivo de este momento de que finalmente nosotros vamos a ser considerados los más pecadores de todo por el tema del cambio climático, pero pues eso es sabemos nosotros que eso viene en camino, pero sabemos nosotros que eso va a ser el evento previo a la venida de Cristo. Y eso significa, hermanos, que nos tiene que dar urgencia en el tema de la preparación personal. Hermano. Que el Papa va a aparecer como el Salvador. Porque él fue el que promovió eso. Entonces vamos a adelantar. Dice aquí, esto es de una página. A mí me apareció. Esto es de una página de una adventista del séptimo día que pudo registrar y pudo entender, y todos nosotros deberíamos haber hecho eso. O sea, cuando nos hablan de la reunión de los líderes subiendo al monte Sinaí, bajando con las tablas, diciendo que esto es la solución, diciendo que esto es el pacto, la redención a los pecados de la naturaleza, hacia la naturaleza, eso tendría que habernos dicho a nosotros que hay una nueva religión
como él la tituló, global ha nacido en el monte Sinaí durante el COP27. O sea, eso es el campanazo profético. Y gracias a Dios, él lo registró. Pero gracias a Dios nosotros también tenemos que estar atentos a eso. No se les haga raro, porque no se le ha dado publicidad de ellos todavía al asunto. Pero en estos pocos días van a empezar a escuchar y a mostrar ellos el milagro que ellos tenían que esperar para si esas leyes del cambio climático eran aprobadas por Dios o no. Ellos mismos dicen, vamos al monte Sinaí y esperamos una manifestación divina, una señal como aprobación de estas leyes. Y no han dicho nada, pero van a mostrar al mundo que sí hubo alguna manifestación. Pero esa manifestación es dada por ellos mismos a través de sus armamentos, sus fichas. Allí todo lo que tienen arriba en la NASA y todo eso, ¿no? Gracias, hermano. Bien. Dice, y esto es importante que entendamos, hermanos, voy a leer lo que dice, él es Andy Román, pues con él tuvimos oportunidad de compartir cierta información en el pasado, y pues él tiene su página y es una página muy buena, tiene mucha información de actualidad, y dice él, el 13 de noviembre del 2022 en Sharm el Sheikh, donde algunos creen que se encuentra el monte Sinaí, ocurrió algo inimaginable pero profético. Una nueva religión fue proclamada desde el monte Sinaí en el marco de la conferencia sobre el clima COP27 en Egipto, cuando representantes de todas las comunidades religiosas, ahí no está excluyendo a nadie, sino diciendo a todas, se reunieron para trabajar en un objetivo único y universal. Dice, hace años que sabemos que el movimiento ecuménico intentaba sustituir todas las confesiones por una sola religión universal. Y acordémonos de lo que A.T. Jones dijo, una religión universal centrada en el culto a la naturaleza, centrada en ¿qué? En el sol. Esto es la sola religión universal, es el culto centrado a la naturaleza, el culto universal a la naturaleza centrado en el sol. Por eso hay grupos interconfesionales que llevan muchos años instando a todas a avanzar en esta dirección, como el Vaticano, entonces ahí lo pone de cabeza. El Consejo Mundial de Iglesias, usted sabía que la Conferencia General de la Adventista del Séptimo Día participa y promueve y paga por estar en el Concilio Mundial de Iglesias. Bueno, esa es tarea personal para que usted la busque. Las distintas religiones se están uniendo en torno a un tema climático único y unificador. Esto es el que estamos presenciando actualmente. Debe haber una preocupación común que nos una a todos. ¿Ven? Es lo que están diciendo ellos. Debe haber un tema en el que las religiones del mundo se centren por encima de todo lo demás. Debe haber un único credo universal que todo el espectro religioso pueda afirmar fervientemente. Sí, ha surgido una nueva religión y se basa en la histeria que rodea el cambio climático. Lo dice de manera precisa. Histeria que rodea el cambio climático. Hay una personaje política en Colombia, no voy a darle el nombre porque no quiero sonar a tema político, pero ella está uniendo tantas cosas de lo que ve de lo que está pasando con el tema del cambio climático, y ella habla básicamente de esa histeria sobre el cambio climático. Entonces, vamos, hermanos, Dios mediante, a ver si podemos llegar a esa persona, porque lo que el presidente Petro está diciendo, ya eso tiene una vislumbre de adoración solar pagana. Y nosotros como pueblo pues tenemos que ayudar a que las personas que están queriendo despertarse puedan entender lo que dice la profecía bíblica con relación a ese tema. Lo que, o sea, a ellos, a los que están diciendo que no existe cambio climático, que no existe tal, que eso es una histeria colectiva el tema del cambio climático, ¿quién está llamado para darles esa conexión, hermanos, para explicarles cuál es esa conexión? Nosotros, para mostrarles que efectivamente, vamos a mirar ahorita entonces cuál es la carta que ya sabemos la carta que
Dios le entregó a su pueblo, ¿cuál es para nosotros en este tiempo? ¿Cuál es? ¿La carta a quién? A la Odisea. Para que usted sepa y lo conecte con la Odisea, lea el libro de Pablo escrito a una iglesia que dice que esa es la carta para la Odisea. ¿Sabían eso? ¿Y qué libro es ese? Dejamos. Filipenses menciona la carta a la Odisea. Y Gálatas. Gálatas. Pues esos libritos nos tienen que ayudar a ampliar el mensaje de la Odisea para nosotros en este tiempo. Dice, lo que viene a continuación parece increíble, pero es cierto. En el marco de la conferencia sobre el clima de este año, la COP27, se ha hecho un llamamiento profético a la justicia climática. Pues ya no es justicia de Cristo, sino es justicia climática. O sea que la madre naturaleza está siendo exaltada de nuevo. Y dice, y se ha establecido un nuevo credo religioso y se ha declarado un nuevo conjunto de 10 mandamientos y ha nacido oficialmente una nueva religión del cambio climático. O sea que ese es el resurgimiento del paganismo antiguo enfrente de todos nosotros, pero el pueblo de Dios, sabiendo qué hay detrás, tiene que ayudar a otras personas a conocerlo. La nueva religión del cambio climático pretende conectar la religión y la ecología. ¿Qué sucedió en medio de nosotros, los adventistas, cuando se conectó la religión y la ecología? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Con qué loco? Ese fue el panteísmo, y eso lo llamó la hermana Juayla, ¿qué? La apostasía. Pero ella dice que la apostasía omega iba a ser más asombrosa. Y estamos viendo esa omega. Hay una serie que se llama Los 25 varones de Ezequiel, que está en nuestro canal, hermanos, donde demostramos a ustedes las evidencias sobre todo el apoyo que está dando la Iglesia Adventista del Séptimo Día corporativa al tema del cambio climático. Y eso lo hicimos hace 4 años. En el 2018 comenzamos esa serie. Entonces, hermanos, el tiempo está contando. Dice, lo que hace esto tan enormemente peligroso es que millones de cristianos se están alejando del Evangelio de Jesucristo. Usted vio redención climático versus redención de Cristo. Ya se cambió a Cristo por el cuidado a la naturaleza. Muchos creyentes se han abandonado por completo la verdad de Dios. Su nueva lucha no es contra el pecado, sino contra los combustibles fósiles. Hermano, esto es lo que dijo el presidente Petro aquí en Colombia, en la ONU y en la reunión del COP27. Acuérdense que no está hablando de política, sino estamos viendo la política a través de los lentos de la profecía bíblica. Dice, y también han alcanzado la nueva moral del ecocidio. Ya no es homicidio, sino ecocidio. Pues todo aquel que produce CO2 está ¿qué? Pecando. Y tiene que pagar incluso con su vida. Eso es lo que finalmente se va a decir. Dice, los nuevos predicadores ecológicos están enseñando a sus congregaciones que el cambio climático es la nueva verdad del Evangelio. La ecología ha tomado el lugar de la teología. Se trata de unir la religión y la... Eso es lo que T. Jones nos advirtió o nos dijo, y sabemos nosotros por medio de las profecías bíblicas que eso se iba a dar. Ese es el misterio, Babilonia la Grande, de Apocalipsis 17, la que reúne todos los misterios antiguos de oración solar pagana en uno solo, porque allá se están uniendo los budistas, los hinduistas, los taoístas, todos los ismos están llegando de nuevo a Roma. Se hizo la síntesis, se hizo la antítesis, se separaron todas las religiones, se crearon todas las religiones, y ahora está llegando el tiempo que seamos uno bajo la batuta del sistema papal.
Dice, hoy en día se están transformando las iglesias en su búsqueda por crear el entorno sostenible ideal. La iglesia moderna ha rechazado la verdad bíblica y ha alcanzado la santidad de una espiritualidad de la tierra verde. Verdaderamente el movimiento del cambio climático se ha convertido en la nueva gran lucha para la redención. Dice este señor que es adventista del séptimo día, de fe, de creencia, y pues él está advirtiéndonos también a nosotros. El rebaño está siendo traicionado por pastores equivocados. Dice, aquellos de nosotros que por la gracia de Dios podemos ver lo que está sucediendo, debemos hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que no pueden ver cómo su fe está siendo atacada. Eso es tarea suya, ayudar a otros. El único camino seguro para nosotros hoy en día y el único antídoto para todo lo que estamos viendo es atenerse a las verdades inmutables de nuestra fe histórica tal y como se revelan en la palabra de Dios. Estas verdades están claramente resumidas en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, y esta es la verdad sorprendente para este tiempo y la advertencia final de Dios para este mundo. Si nos tomamos el tiempo para escuchar la voz de Dios y compartir su mensaje, también tendremos fe en que Él nos guiará, también en este tiempo de apostasía universal. Me pareció preciso ese mensaje, hermanos, por eso quería compartirles completamente. Y hay una sección de comentarios. Yo encontré pues esto y pues hay que participar, tenemos que hablar. Pues yo hice el comentario y les digo ahí, ¿no? Los invito a que vean una serie en español titulada Los 25 varones de Ezequiel 8:16, publicada desde noviembre del 2018, donde se muestran las evidencias de la apostasía omega, comillas, religión más ecología, que desenmascara a la Conferencia General Adventista de Sep, con Ted Wilson a la cabeza. Pongo la dirección, pongo el enlace y ya pues la tarea está para que las personas la vean. Esto no es un tema de crítica, ¿no? Tenemos que despertarnos a una realidad para poder pues estar atentos a lo que nos dice la profecía bíblica. Aquí si usted escanea, ¿quién tiene código QR? Por favor, y de una vez si quieren, léanlo para saber si está bien el código. ¿Alguien tiene cámara para que pueda revisar y saber si lo manda a la primera serie, al primer capítulo de esa serie, para ver si no nos equivocamos en el código QR? ¿Alguien lo puede leer? Vamos a intentarlo también nosotros. ¿Lo leyeron bien? Sí, lo leyeron. Muy bien. ¿Sí entraron? Sí, aquí está. Entonces, aquí está la primera parte. Los 25 varones. Esto fue publicado hace 4 años. Esto es parte, hermanos, porque es un mensaje que necesitamos compartir. Y ustedes pueden leer los otros comentarios de las personas que han participado de esa conversación. Muy bien. ¿Cuál es la carta que escribió el anticristo para cada habitante de la tierra que está vivo hoy? Ya Dios estableció y dio una carta. ¿Señor? Sí. Muy bien, hermano. Ahí debemos estar preparados y estar firmes. Entonces, este no es, ¿no, hermano? No, sí. Este es. ¿Sí? Entonces, Dios dio una carta para su iglesia para este tiempo. Ahora el anticristo pues también tiene que dar una carta. Y esa carta, hermanos, acaba de salir, fue publicada en este canal de YouTube Originals,
Fue publicada en octubre del 2022, previo a la reunión del COP27. Bueno, entonces vamos a escuchar solamente, aquí está usted, me parece, pues aquí está es 1 hora y media, esa es una película, un documental que tiene que ver con todo el tema de lo que hizo el Papa Francisco, de cómo fue preparando, o sea, ellos lo ven pues presentando porque quieren exaltar al Papa. Nosotros tenemos que documentarnos, hermanos, para saber quiénes están involucrados y quiénes no. Y la profecía nos dice que todos los reyes de la tierra se postrarían ante la bestia. Ese documental le ayuda a usted a la evidencia que confirma la profecía sobre de cómo el mundo entero se está postrando ante el sistema papal por medio de la encíclica Laudato Si, que es el cuidado a la naturaleza. O sea, esa encíclica, basada en lo que A.T. Jones nos dijo, es la carta para el culto universal centrado en el sol. Y allá tenemos que encontrar pues el tema del domingo, que es la conexión con la profecía bíblica. Saludos a todos, mi nombre es Bilal Al-Sek. Mi ciudad natal se vio afectada por causa del aumento del nivel del mar. Las casas quedaron destruidas. Ahora no hay casi empleo. Decidí arrojarme a la aventura de cruzar el mar acompañado de mi mejor amigo. Viajaríamos de forma clandestina. Fui a reunirme con un sujeto que me había comentado sobre la travesía en barco. Yo estaba muy confiado cuando abordé la embarcación. Esperaba que lo lográsemos. Al poco tiempo el bote se hundió. No lo volvimos a ver. Vemos lo que sucede. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando. El día de hoy, otro bote se fue al fondo. Muchos fallecidos. Pero atentos. Acostumbrarse es una dolencia grave. Los expertos creen que millones de personas serán desplazadas por el cambio climático en los próximos 50 años. El vocero para migraciones de las Naciones Unidas confirma que al menos 74 personas perdieron la vida cuando su barco se hundió en la travesía marítima más mortal del mundo. Todos estos problemas relacionados con el ambiente causan aumentos en los niveles de migración en muchas regiones del mundo. Es un reto decisivo para nuestra generación. Ya se vieron desplazados por las crecientes del nivel del mar. En 2015, el Papa Francisco escribió Laudato Si, una carta al mundo sobre el medio ambiente. Su mensaje es cada día más urgente. Oficinas de las Naciones Unidas, Nueva York, 2015. Como ya fue anunciado, se publicará una carta encíclica. Esta encíclica se dirige a todos. Mientras el Vaticano publica la muy esperada encíclica que trata sobre el ambiente. Hoy a la tarde, el líder de 1.2 mil millones de católicos en el mundo llegará para una visita de 5 días. Nunca antes una carta de doctrina papal oficial había sido tan fuertemente alabada y criticada. Hay cientos de oficiales de policía de servicio para el primer día entero del Papa aquí en la Gran Manzana. Al parecer, el Papa cree que el calentamiento global es real y que los humanos son los culpables. Aún hay escépticos que dicen que el Papa no está calificado o que no es una autoridad
autoridad. Pero él se basa en literatura científica, no está pretendiendo ser un científico. De hecho, es una reflexión sobre el planeta, es un documento moral. Yo creo que el Papa está predicando política desde el púlpito y eso es algo que no me interesa mucho. El Papa no está haciendo declaraciones autoritarias sobre el cambio climático. Bueno, padre, si yo pudiera... Creo que el Papa está muy desinformado. Está cometiendo un terrible perjuicio contra toda la teología católica. Es un documento más que notable. Esta vez se extralimitó. Por desgracia, voy a tener que cortarte ahora. Es un documento esencial de nuestra era. La carta. Un mensaje para nuestra tierra.